Amigas y amigos de Uruguay y el mundo. Es un placer nuevamente estar con ustedes y hoy con un personaje de nuestro querido interior, el interior del país que siempre se hace presente y esta vez con la pluma. Un gustazo enorme estar con el escritor Jorge Chagas, a quien saludamos. Muchas gracias. Es un verdadero honor también estar con ustedes acá en esta entrevista. Es un placer. Bien. Jorge, quiero ya ingresar en tu mundo, en el mundo literario tan personal que tenés y, y que hablemos ya de tu última novela que se trata de un personaje del fútbol uruguayo, una gloria, pero más allá del fútbol, ese hombre ingresó a otras partes. ¿Eh? Contanos. Sí, Gloria y Tormento se llama la novela, que fue publicada en el año 2003. Había ganado el premio nacional, ese año ganó el premio nacional de literatura. José Leandro Andrade fue el primer ídolo de fútbol negro a nivel mundial, bastante antes que las Perlas Negras, Pelé y Eusebio, y el portugués Eusebio, ¿no? Él fue campeón olímpico en el año 1924 en aquel París de los años locos, cuando París era la capital del mundo, ¿no? Todo el mundo iba a París, todo el mundo iba a París, y él ahí no solo se destacó como futbolista, sino como gran bailarín de tango. Después participó en el año 25 en la gira nacional, la legendaria gira nacional por varios países de Europa. En el año 27 vuelve a participar en otra gira por el Caribe, México y Estados Unidos, donde recibe la admiración de Luis Astro, que lo ve jugar en Chicago, en la ciudad de Chicago, en el año 1927. En el año 1918 es campeón olímpico por segunda vez en Ámsterdam y en 1930 es campeón en Montevideo. Es El campeón. campeonato, el primer campeonato del mundo. Sí, porque antes los campeonatos del mundo del fútbol se hacían con las Olimpiadas. En el 30 se separa el campeonato del mundo y se disputa por primera vez en Montevideo, independientemente de las Olimpiadas. Por eso Uruguay ya a esa altura era 3 veces campeón del mundo en fútbol. Jorge, ¿qué te llevó a ir a ese personaje que de alguna manera lo rodea tanto misterio? Bueno, el personaje tiene muchos aspectos novelescos, ¿no? Nació en la que había sido esclavo en Brasil, ¿no? Y él viene de muy niño a Montevideo cuando muere su padre, prácticamente no lo conoce, se cría en un conventillo que estaba en la calle Rivera, estaba en la calle Rivera y Soca, el conventillo de las Muchas Puertas, y entra a jugar al fútbol en Bella Vista, donde conoce a Nasasi, al legendario capitán Nasasi, y es Nasasi el que lo convence, que él jugaba de atacante, jugaba mediocampista, de jugar en la defensa, porque él ve que tiene las condiciones, y a partir de ahí inicia su fulgurante carrera deportiva. Hombre de la noche, bailaba muy bien el tango, era gran bailarín de tango, se destacó como gran bailarín de tango, y obviamente fue un gran seductor de mujeres, acá y en París, ¿no? Especialmente. Ujú. Justamente quiero ir a ese mundo, el mundo de las mujeres. Ah, bueno, lo que pasa es que París en los años 20 era bastante diferente a lo que era Uruguay. Si bien Uruguay vivía los años locos, era mucho más medido, ¿no? Había todavía era una aldea, ¿no? Era una aldea muy, de poca gente y también con costumbres mucho más mojigatas, ¿no? En cambio, allá en París, para usar un término actual, era un desbunde París, ¿no? Era un desbunde Ujú. en que no había, además París tenía una característica que ayudó mucho a Andrade. Cuando terminó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, los primeros, las primeras tropas que llegan a Montevideo, a París, que entran a París, eran los músicos negros del ejército norteamericano. Y como los trataron bien, hay que acordarse de lo que era Norteamérica en los años 20, ¿no? El reino del Ku Klux Klan. Claro. Era brutal, Sí, sí. brutal. Se quedan en París, ¿no? Se quedan en París, a disfrutar de París. Entonces, cuando llega Andrade, en el 24, como cuando llega en el 25 Josephine Baker, ya hay un clima.
Estaba en el lugar justo, en el lugar justo. Entonces ahí él en París entabla relaciones con varias damas, pero ahí una condesa se enamora de él, Margarit, y él se va a vivir con ella, se separa de la delegación y va a vivir con ella. Por eso es que lo fueron a buscar. Cuando había que regresar a Uruguay, tuvo que ir Romano, loco Romano, que hablaba francés, un jugador del equipo, y lo va a buscar. Y acá las versiones son cambiantes. Algunos dicen que vio un castillo, que llegó un castillo. Otros dicen de que no, que en realidad lo que llegó es a una suite bastante lujosa y ahí hay una empleada doméstica con cofia y todo, vestida con delantal, y dice, ¿usted busca a Mesía Andrade? Y ahí lo hace entrar y está Andrade con un rol de chambre, tomando champán con la condesa, ¿no? Eso es una anécdota legendaria, ¿no? Una anécdota legendaria de la vida de Andrade, y hubo que convencerlo para volver, ¿no? Porque la no lo quería dejar ir. Bien, antes de ir a la primera pausa, ¿por qué su vida, en un titular, Jorge, por qué la vida de ese jugador fue de alguna manera, sin duda, ¿no? Un éxito, pero también la parte terrible, una tormenta? Bueno, el tema es que en aquella época, para empezar hay que tener una cosa, en los años 20 era un fútbol absolutamente diferente en que no había dinero. Era todo matar, ¿no? Prácticamente no había dinero, no había contrato, no había primas, no había sueldos para los jugadores, ¿no? No es que Andrade, todos los jugadores no tenían, no era su medio de vida el fútbol. Hay que entender eso. Y el fútbol era una carrera corta. Cuando el físico ya no da más, y en aquella época era mucho más corta que la actual, había que buscar otros medios de vida. O sea que Andrade en ese sentido es víctima de eso, de ese mundo, ¿no? Una cosa muy llamativa. En el 30, cuando Uruguay gana el Mundial, acá, el Mundial de Fútbol, ¿qué es lo que le dan de premio a los jugadores de fútbol? Empleos públicos. Claro. Se emplean, son empleos públicos, trabajan para el Estado. Eso demuestra cómo era el fútbol en esa época. Recién en el 31 empieza a ser profesional el fútbol. Pero es después de toda esta edad dorada. Después de toda esta edad dorada empieza el profesionalismo en el Uruguay. O sea que lo que le pasó a Andrade forma parte del mundo en que vivía, ¿no? Del mundo que vivía. Él venía de orígenes muy humildes también, ¿no? Muy humilde, la cachimba de Salto era un barrio pobre de Salto, donde vivían changadores, peones, jornaleros, ¿no? Era ese mundo donde él nace y y él viene a vivir acá, en ese conventillo de las muchas puertas, donde había muchas lavanderas y empleadas domésticas, ¿no? ¿Y cómo, Sí. ¿Y cómo fueron sus últimos años? Él muere en octubre de 1957 en el Peñero del Campo, en el asilo Peñero del Campo. Una cosa que se ha dicho sobre él y no es cierta es que murió de sífilis. Eso no es cierto. No solo que no murió de esa enfermedad, nunca tuvo en su vida esa enfermedad. Nosotros encontramos la ficha médica de él, la encontramos. Yo tengo la fotocopia acá, la tengo acá en la biblioteca, la fotocopia de la ficha médica. Él muere de un derrame cerebral y tiene problemas de diabetes. Él muere, él muere por sobre todas las cosas, muere abandonado. Abandonado. No olvidado, muere abandonado. Él muere abandonado en el Piñero del Campo a una edad muy temprana, ¿no? 56 años, pero es una edad muy temprana para nosotros actualmente. Claro, claro. En aquella época no se ve. Si uno mira la edad en que van muriendo los campeones olímpicos de esa edad dorada, salvo algunas excepciones, ninguno llega a los 60 años. Algunos pasa a los 60, pero ahí, o sea, se vivía menos. Se vivía menos. Bien. Jorge, tengo que ir a la pausa. Decime en una palabra, solamente en una palabra, definime a ese personaje. Fascinante. Señores, estamos con el escritor uruguayo Jorge Chagas, hablando de una gloria de nuestro fútbol uruguayo, su terrible final, pero lo más importante, pudo ingresar donde ingresan pocos, solamente los elegidos, al corazón de nuestra gente, al corazón de la memoria de nuestro país. Hacemos una pausa y ya regresamos con Jorge Chagas aquí en Caras y Caretas TV.
Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Seguimos con el escritor Jorge Chagas, y lo dije al principio del programa, una forma muy particular de escribir, y siempre ingresando de alguna manera con personajes uruguayos que han quedado para bien, para otros para mal, en la historia del Uruguay. Y hablando de personajes, quiero ingresar a otro de tus libros, a La Fenómena, una mujer también que viene de orígenes muy humildes, pero que supo conquistar el corazón de todos, la gran Rosa Luna. Ah, sí. Yo ahí, La Diosa y la Noche, la novela de Rosa Luna. El caso de Rosa Luna tiene varias diferencias con el caso de Andrade. Es cierto que ella tuvo un origen humilde, nació en el medio mundo, ¿no? Es todo un símbolo que haya nacido ahí en una de las cunas del candombe uruguayo, ¿no? Con mucho sacrificio logró abrirse paso en la vida. Tuvo una tragedia en la vida que tuvo que matar en defensa propia a un hombre en el bar Antequera, pero se convirtió tal vez en la vedette más querida en la historia del Uruguay. Como me decía me decía varias gente del candombe, no fue la mejor bailarina, fue la más querida. Eso ya es mucho. Ese carisma que especialmente con los niños chicos, ¿no? Ella no podía ser madre, entonces tenía una sensibilidad especial con los niños. Uno de los momentos más felices de la vida de ella es cuando adoptó a Rulito, su hijo, ¿no? Ese fue uno de los momentos más felices de su vida, ¿no? Y los últimos años de su vida, ella es diferente, Andrea, ella no muere abandonada, ni muere tampoco, y tampoco murió en la pobreza, al contrario. Hay casos, el de Rosa Luna es un caso también bastante particular, porque a medida que que tuvo más edad, parece haberse vuelto más linda. Los años la volvieron linda. Ella es una vedette, su madurez, eso es curioso. Como el vino, como el vino. Sí, es muy curioso que ella muere en su esplendor, muere en plena gloria, ¿no? Muere en la cúspide de su carrera, y los últimos años de su vida ella se destacó como activista, como una activista por el colectivo negro, mostrando los problemas que tenía a través de una columna en el diario La República, y ella lo hacía de autodidacta. Era algo intuitivo. Ella sabía que tanto el colectivo afro como las mujeres necesitaban una voz que mostrara los problemas que enfrentaban en la sociedad. Y en eso también fue una precursora en una época que no estaba tanto como ahora en Uruguay el activismo en ese plano, ¿no?
Ella ya fue una adelantada en ese plan. Jorge, ¿qué otro personaje te gustaría meterte ahí como un cirujano en la vida de... Y todavía no haya escrito sobre él. Exactamente. Bueno, hay un personaje que, que por ahora es una leyenda que no se sabe si existió de verdad, pero es una leyenda que circula mucho en el ambiente rural, que es Soledad Cruz, una lancera negra que formaba parte de una cofradía de mujeres indias y negras lanceras que pelearon en la independencia, pelearon junto a Artigas y que habría muerto en la batalla de las Guachas cuando Artigas enfrentó al Pancho Ramírez. Esta mujer es una leyenda, se decía que era amante del ser mitológico del lobizón, ¿no? Le decían mamba por la serpiente, ¿no? Por la serpiente africana temible, y que que era una persona muy respetada y temida por sus condiciones de jinete y de guerrera, ¿no? Y que formaba parte de una especie de cofradía secreta, las Ingas, que colaboró en la revolución artiguista. Ese es un personaje fascinante. Ese es un personaje fascinante. Jorge, antes de ir a la segunda pausa, te quiero preguntar, el personaje, el per- puede ser cualquier rubro, cualquier rubro, el personaje más nefasto del Uruguay y el personaje que te da más orgullo, como oriental. Personajes nefastos. Personajes nefastos. Hubo unos cuantos. Pero ¿No? el peor, el peor. El peor para mí, personaje, lo que pasa es que es bravo, históricamente tendríamos que ver en qué momento actuó él, en qué momento histórico actuó él y por qué actuó como actuó. Yo no me animo a decir cuál es el personaje peor. Porque hay varios que yo os indicaría como el personaje nefasto, ¿no? Bueno, Nefasto. tirame 3 nombres. Para mí un personaje nefasto en la historia de Uruguay fue Gregorio Álvarez, que fue dictador. Ese fue un personaje nefasto que le hizo mucho mal al Uruguay, le hizo mal. Incluso su acción como presidente fue muy nefasta porque no supo conducir una transición que era necesaria al país, ¿no? Ese yo los indicaría como un personaje absolutamente nefasto. Otro, El último dictador. el último dictador, yo que creo que no fue un personaje que yo no rescato nada bueno en él, ¿no? Nada bueno en él, ¿no? 2 personajes más. Otro personaje que yo diría que en el siglo XIX, que fue bastante cruel, fue Goyo Jeta, Gregorio Suárez. Un, este, un caudillo militar colorado, que hay una novela excelente de Hugo Vergés sobre él, una cinta ancha de Valleta Colorada, que lo describe bien, su excesiva crueldad, esa incapacidad de tener piedad o compasión, ¿no? Por sus, por sus adversarios. Es un personaje que le aportó una tremenda intolerancia al Uruguay, ¿no? A un país que recién se estaba formando. Si bien es comprensible las acciones de él en un mundo bárbaro, fue de los peores, de los más despiadados, ¿no? Eso serían, a mi juicio. Te falta uno, te falta uno. Te falta uno. El tercero que yo te diría que fue un personaje que yo, en lo personal, fue nefasto para el Uruguay. A mi entender, hay ¿cómo se llama? Lo que pasa es que me tengo que remitir otra vez al tema militar. Creo que, y ahí hay varios. Por ejemplo, el grupo de militares que integró la OCOA, que son Gabazo, Cordero, el Pajarito Silveira, ese grupo de personas creo que le hicieron mucho mal al Uruguay porque actuaron con una impunidad y con un desprecio por la vida humana que fue terrible, porque sus acciones no
no fueron contra gente armada que combatiera contra ellos. Ellos actuaron contra gente absolutamente desarmada, militantes políticos, sociales o sindicales que nunca se levantaron en armas, y ellos ejercieron una violencia sin límite contra ellos. Creo que esa gente le hizo un mal enorme al país. Eso Y sí. el que te da más orgullo, para ir a la pausa. Y los orgullos para mí, yo pondría a Artigas, José Valle Ordóñez, los pondría, ¿no? Y el otro que yo pondría, que creo que le hizo mucho bien al país, fue el general Sereno. El general Sereno. Sí, Señores, a mi entender, sí. A mi entender, son gente que aportó mucho al Uruguay. Esas tres personas se los pondría. muy bien, señores, hacemos la última pausa, ya ingresamos con el escritor uruguayo Jorge Chagas, y recomendando la última novela de él sobre la figura, la leyenda del querido Andrade. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Caras y Caretas TV. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Jorge, y ahora quiero ingresar a tu mundo. ¿Por qué la literatura? ¿Tus escritores favoritos? ¿Tus libros favoritos? Sí, mis escritores favoritos. En Uruguay, yo menciono entre tantos, te mencionaría a Feliberto Hernández, Onetti, Galeano, Benedetti, y todos esos los he leído bastante. En el plano internacional, bueno, en Argentina a mí me gusta mucho un escritor, Andrés Rivera. Andrés Rivera, sí, claro. Tomo como un modelo de escritura. Con una diferencia, en mis novelas, él hacía novelas históricas, ¿no? Sí. Él es realista en mis novelas históricas, en cambio está siempre el elemento sobrenatural, ¿no? Eso es por influencia de García Márquez. Mi admiración por García Márquez, por Jorge Amado. Hay un escritor negro en Estados Unidos que yo he leído mucho sobre él, Walter Mosley. Clinton, el presidente Bill Clinton, lo consideraba su escritor favorito, que escribe sobre novelas policiales, que en el fondo de la cuestión, más allá de las intrigas policiales o criminales que él plantea, él traza un panorama muy bueno sobre el colectivo negro, la comunidad negra norteamericana. Y a mí me gusta mucho porque él muestra que hay buenos y malos en todos lados, y claroscuros en todos lados. Sus personajes negros son capaces de hacer actos de nobleza, pero también son capaces de mezquindad, de envidia, de hacer actos deleznables, ¿no? Como la gente blanca. Él muestra que hay un claroscuro, que no se puede decir que unos son los buenos y otros son los malos, sino que es más complejo todo, que somos todos humanos y tenemos luces y sombras, y él las muestra, en ese sentido muestra un mundo absolutamente complejo, que yo lo tomé como ejemplo para hacer tanto la novela de Andrade como la novela de Rosa Luna.
de Rosario. No todos los personajes negros y blancos actúan con nobleza. Hay un claro. Jorge, ¿y qué te gustaría que la gente hablara de vos de aquí a 50 años? Bueno, me gustaría que me recordaran como que hice cosas nuevas. Cosas nuevas. Por ejemplo, yo hice la adaptación musical de La Dios y la Noche, que nosotros lo estrenamos en el año 2000, en noviembre de 2019, estrenamos la adaptación musical de La Dios y la Noche, en que hicimos un cambio en el candombe. Muchos pensaron cuando fueron a ver esa obra que íbamos a hacer una presentación comparsera, tipo comparsa Lugola, y se llevó una sorpresa. Le dimos un giro diferente al mezclar candombe con otros ritmos. Y con el caso de Gloria y Tormento hicimos lo mismo. Ahora en agosto de este año estrenamos Merville Noir, que es la adaptación musical de Gloria y Tormento, y también dimos una sorpresa porque creamos un musical con una variedad de géneros. A mí me gustaría, y voy a seguir trabajando sobre eso en el futuro, si tengo la salud, si me da la salud, es seguir trabajando en adaptaciones musicales contemporáneas de mis novelas. Y me gustaría ser recordado por eso, ¿no? Una de las cosas que me gustaría ser recordado por eso. ¿Volverías a esta vida en el mismo camino de la escritura? Sí. Me hago muchas satisfacciones en la escritura, muchísimas satisfacciones. No digo por los premios, no, ni he conocido todo un mundo que hay en Uruguay de gente que escribe novelas, que escribe cuentos, que escribe poesía, que para un país tan chico como el Uruguay es mucha gente que tiene creaciones culturales, ¿no? Y he conocido también gente en el plano de la música y la composición maravillosa. Los uruguayos tendremos que estar orgullosos de que exista ese mundo cultural tan rico, que generalmente es desconocido, es desconocido por los mismos uruguayos. Es cierto, es cierto. Jorge Chagas, ha sido un placer enorme de tenerte con nosotros aquí en Caras y Caretas TV. Gracias, como le digo a cada escritor, en cada semana, gracias por sus historias. Gracias por poner el alma, el corazón, la fuerza, la sangre en cada página. Gracias, a seguir escribiendo, y ha sido nuevamente, de verdad lo digo, un placer enorme tenerte. Gracias a ustedes. Un abrazo. Amigas y amigos, pasó Jorge Chagas hoy con nosotros aquí A este lado del paraíso. Nos encontramos en 7 días, como siempre, desde Uruguay hacia el mundo, por Caras y Caretas TV.